Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tengo el agrado de presentarles a las 3 médicas que manejan la unidad de anticoagulación en medicina domiciliaria, que es una unidad que se creó en diciembre del año 2021 para poder enfrentar el desafío de manejar pacientes anticoagulados en domicilio con todas las barreras que nuestros pacientes, que en general son muy añosos, multicomórbidos, pluripatológicos, con muchas dificultades de acceso a los controles de anticoagulación, pudieran ser manejados adecuadamente, tanto si salen del hospital como si se generan desde el domicilio. Así que la doctora María Cecilia Reos, la doctora Natalia Moseluc y la doctora María Ángeles Bovillo, que son las integrantes de la unidad desde el área de medicina domiciliaria, desde el área clínica, les van a hablar de cuáles son los desafíos básicos en el manejo de pacientes anticoagulados en domicilio y cuál es el rol que ustedes deben conocer para que cumple la unidad de anticoagulación. Adelante. Perfecto, Mari. Presentamos entonces. Ahí comparto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta presentación se va a dividir en 3 momentos en los que vamos a ver distintos aspectos de la anticoagulación, ¿sí? En principio, si querés, Mari, pasar a la próxima. Los objetivos de aprendizaje que les queremos contar antes de iniciar la presentación es, es comprender y darles herramientas para un manejo básico, práctico y responsable de pacientes anticoagulados en medicina domiciliaria. Y estos, ¿para qué? Para poder reducir el riesgo de sangrado y de trombosis y evitar derivaciones innecesarias a la guardia o al sistema de salud central. Y además, poder darles a conocer el funcionamiento de la unidad de anticoagulación en medicina domiciliaria, que, como dijo el doctor Saimovici, tiene una duración de 1 año y medio ya, desde su inicio. Para esto, por favor, les pedimos que vayan anotando en el chat la cantidad de pacientes, a grosso modo, que ustedes piensan que tienen anticoagulados, ¿sí? Para ir haciendo un comparativo, nosotros los vamos a ir anotando, porque también nos sirve como registro y poder compartir entre todos. La próxima. Bueno, este es un caso clínico. No sé, Ceci, si querés Sí. poder presentar el Pentimeter. Mari, tendrías que dejar de compartir. Ahí dejé de compartir. Ahora tratemos de buscar en el celular, en la dirección de internet, para poder ingresar el código que les va a pasar Ahí, doctora ya Reos. comparto. Ahí está. A ver si puedo hacer que se vea grande sin todo esto. Les vamos contando el caso que les queremos presentar. El inicial es una señora de 87 años, una paciente que la evaluamos por primera vez en domicilio, ¿sí? Hagamos de cuenta que no la conocemos y es la primera vez. Como antecedentes, posee artrosis, obesidad, reflujo gastroesofágico, demencia leve, hipertensión, depresión, fibrilación auricular, por la cual está anticoagulada, y insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el puntaje de actividades básicas de la vida diaria son de 3 en 6. Posee una cuidadora de lunes a sábados que forma parte de su red de cuidado, y presenta como medicación habitual el acenocumarol, losartán, atorvastatina, memantine, paracetamol, escitalopram, alprazolam y omeprazol, ¿sí? Vean que es una paciente multicomórbida y con bastante medicación en su haber, digamos. Al examinar la historia clínica de esta paciente, vemos que el 80% de la razón normal internacional normatizada, el RIN, es infrarrango, es decir, está menor a 2, siendo fibrilada, anticoagulada, tendría que estar entre 2 y 3. ¿sí? Bueno, acá pueden ingresar con el código que está en la parte superior derecha, el 55630372. Cuando les digamos,
la idea es poder contestar las siguientes preguntas. Todavía no contesten, piensen en el caso clínico, ¿sí? Si querés pasar la próxima. Si hay alguna dificultad para loguearse, pueden ponerlo en el chat. Bueno, y la idea con esta paciente es pensar qué causas piensan que puede provocar los valores de RIN infrarrango, es decir, una paciente multicomórbida con polifarmacia que piensen que tiene RIN en menor a 2 en un 80% de los casos de sus dosajes. Y la idea es que puedan ustedes escribir todas las causas que se les ocurra mentalmente para poder pensar entre todos cuáles pueden ser las causas, ¿sí? Bueno, vamos a la cuenta de 3, ¿sí? Bárbaro. Esperamos un poquito. ¿Esperamos? Dale. Sí, a ver. Si querés vos, Ceci. Sí, Claro, esperamos escriban las está. 3 causas que se les ocurren y Bien, cuando ahí les vamos. decimos apretan Ahí enviar o van submit. apareciendo. Bien, Bien. genial. Vamos con mala toma de medicación, interacciones farmacológicas, dieta, medicación inapropiada. Vamos, no sean tímidos, no sean tímidas, manden, escriban lo primero que se les ocurra, de que ustedes conocen de esto, tienen varios la pantalla pacientes. compartida. Ahí me están viendo. Vení vos. Sí, ¿cómo va progresando? El audio. Sí, Olvido de si el audio, dosis. si no, manipulamos el audio de alguna manera. Baja dosis, pocos controles, confusión, perfecto, dosis insuficiente, controles espaciados, educación, entiendo que es como falta de educación, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Van repitiéndose bastantes de ellas. Sí, la dieta está bastante grande también. Claro. Sí, claro, mala adherencia, falta de adherencia, dieta, interacciones, polifarmacia. Perfecto, hay 40 respuestas de 45 asistentes. Vamos bastante bien. Bueno, perfecto. ¿Les parece continuar con la próxima? Sí, yo dejo de compartir acá. Igual vamos a ir charlando próximamente. Sí. Ahí, perdóname, Cecilia, alguien había Sí. puesto confusión comprimidos. Predeterminado, cambiado a micrófono Facecam. Confusión comprimidos. ¿Qué puede ser? Porque hay de distintas presentaciones, ¿verdad? Claro, a nosotros desde lo que es la unidad de anticoagulación nos pasa bastante que Igual que el sistema micrófono en la casa de de las personas a veces hay comprimidos de 5 miligramos, por ejemplo, de warfarina y 2 miligramos también de la misma droga, o de 1 y 4 de acenocumarol. Entonces pasa que por ahí le damos una cierta indicación y no estamos seguros de lo que tiene en la casa esa persona. Entonces por ello estoy pensando que tiene un comprimido de 4 miligramos y le doy, de 1 miligramo y la persona tiene 4 miligramos en la casa o al revés. Entonces puede haber una confusión en ese sentido en cuanto a la confusión de dosis. Por eso es muy importante, como les vamos a decir próximamente, de que estemos seguros qué tiene la persona en la casa. Ese es el problema, tenemos que escucharlo a ellos. Volvé a... del No sé quién Es está hablando. Gaudí. Hay Ahí se muteó. a Gaudier. Perdón. Claudio Gaudiero, creo que estás hablando y no te das cuenta que te escuchamos todos. Si me escucha Claudio, tal vez no nos escucha. Ahí lo puse en mute. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, siguiendo con... ¿Querías mencionar algo más, Javier? No. Eso de que hay comprimidos de 1 miligramo de acenocumarol, de 4 y de warfarina también hay distinta presentación y puede ser un error común y grave. Exactamente, puede llevar hasta desde el subtratamiento hasta el riesgo de sangrados por estar suprarrango. O sea, como vemos acá en la filimina, vamos a ver próximamente, tenemos una población en medicina domiciliaria, como sabemos que es multicomórbida, y en la cual hay falta de evidencia
en cuanto al seguimiento y al tratamiento de estos pacientes. Porque sabemos también que esta población tiene mayor fragilidad, con una BD en general que va entre menor a 3 o menor a 4. Esto hace que muchas personas añosas y multicomórbidas tengan mayor riesgo de fibrilación auricular, de ACV, y que esto hace que tengan mayor riesgo de sangrados, ¿sí? en sí, y caídas, ¿sí? También es muy común la subutilización de anticoagulantes. Sabemos en la cultura general que los pacientes que tienen más riesgo de caídas, tendemos a desprescribir, por ejemplo, un anticoagulante, o a tener miedo de indicarlo, ¿sí? Entonces hay pacientes que quedan subtratados. También es importante saber que estos pacientes presentan una complejidad importante, tiene que estar centrado su manejo tanto en las decisiones compartidas como en un manejo holístico de su cuadro, ¿sí? Evaluando los riesgos y los beneficios del tratamiento que les ofrecemos, porque a veces quizás no queda claro la indicación o la desprescripción de esta medicación. La siguiente. Entonces, esto lo venimos charlando de otras presentaciones. La idea es poder usar esta triada de ERS, ¿sí? en lo que es el manejo de pacientes anticoagulados en domicilio. Es decir, pacientes educados, y como digamos, el paciente y el entorno, ¿sí? Ambos, con un equipo asistencial responsable a cargo de ese paciente y con un seguimiento en el tiempo adecuado, ¿sí? Porque sabemos que muchos, como dijeron anteriormente en el Mentimeter, no se les pide RIN, no se los sigue de manera adecuada, tanto de manera clínica como de los pedidos de laboratorio. Entonces, por eso pusimos como cartel bien abajo el control periódico de laboratorio, que próximamente les vamos a decir para cada cuándo se tiene que hacer. La próxima. Las contraindicaciones y precauciones para cualquier anticoagulante, sea la enoxaparina, sea anticoagulantes orales directos, sean los dicumarínicos, presentan estas características principales. Después cada uno puede tener de manera específica algunos de la propia familia. Las contraindicaciones que comparten son hemorragia activa, puede ser, no sé, un paciente que tenga una úlcera gástrica activa, una hemorragia intracraneal, una hemorragia de la parte urológica. Pienso en un paciente que tiene una hemorragia activa, tiene contraindicado el anticoagulante. También un paciente con riesgo muy alto de sangrado, un paciente que tiene una coagulopatía relevante, como por ejemplo una diatesis hemorrágica, alguna cuestión hematológica que aumente esta micrófono facilidad a cambiado sangrar. a micrófono y será utilizado. Y una plaquetopenia, por ejemplo, menor a 50.000, ¿sí? Que también aumenta en sí el riesgo de sangrado de ese paciente. También, como siempre, como todos los grupos farmacológicos, la alergia a drogas o a sus excipientes. Y, muy importante, la mala adherencia al tratamiento o falta de supervisión, ¿sí? Si el paciente o su entorno no comprende los riesgos, o por ahí ustedes piensan que los comprende, pero no sé, nos pasa mucho que hay muchos cuidadores en por medio, en el día puede ser que cambien 3 o 4 cuidadores, entonces no sabemos cuál es el cuidador principal, no hay cuidador empoderado o responsable. Por eso no es que es un criterio de prescripción inmediato, pero si vemos que no hay forma, eso genera una contraindicación, ¿sí? Y las precauciones es el uso de alcohol. El alcohol, ya lo vamos a ver más adelante, pero interactúa intensamente con los anticoagulantes. La aspirina, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenac, el meloxicam, que está metido el meloxicam en un montón de compuestos, los inhibidores de recaptación de serotonina, que tanto se utilizan en adultos mayores como la sertralina, la venlafaxina, que están con depresión, la insuficiencia renal, la edad y la edad mayor de 75 años. Este último es un factor en la evidencia que aumenta el riesgo de sangrados, por lo cual tenemos que tener cuidado, digamos.
Bueno, el primer grupo con el que vamos a charlar son los dicumarínicos, ¿sí? Como sabemos, la warfarina y la acenocumarol. En cuanto a el anterior, Maru, gracias. Sí, la siguiente. Sí, queda como... Gracias. Listo. Ahí está. ¿Cómo sabemos? Esto igual ustedes lo pueden tener grabado en la mente con cualquier anticoagulante, pero en lo que son los dicumarínicos vamos a hablar ciertas cuestiones. Todos los anticoagulantes sabemos que son medicamentos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque pueden poner en riesgo la vida de la persona, ¿sí? La vida o causar eventos severos, ¿sí? Tanto como sangrado como trombosis. Por lo cual, como es un medicamento de alto riesgo, como por ejemplo la insulina o la morfina, tienen que tener indicaciones precisas por escrito, es decir, si yo me manejo por WhatsApp o me manejo en el consultorio, tienen que estar escritas y asegurarme de que ese paciente lo comprendió. Es decir, señor o señora, ¿qué le dije recién? Explíqueme qué es lo que yo le comuniqué, así yo estoy segura o seguro de que usted entendió bien y yo le expliqué bien, ¿sí? Esto es, por ahí es un pasito más, pero a ustedes les va a ayudar mucho en su práctica para estar tranquilos también de que lo entendieron. Después, comunicarse en el día, cuando tenemos un dicumarínico, que le sacaron sangre al paciente y tenemos el valor del laboratorio, porque nos ha pasado muchas veces que en la vida, seguramente a ustedes también, tenemos un valor de RIN más de 5, con 4, que ya tenemos que actuar y no nos comunicamos ese día. Entonces, son pacientes especiales que en el día tenemos que comunicarnos. Por otro lado, es importante que hagamos caso de cuando nos llaman del laboratorio para decirnos, mire doctor, hay un RIN mayor a 6, a ese paciente inmediatamente tenemos que tratar de priorizar lo que estamos haciendo y llamarlo, preguntarle cómo está, si tiene algún sangrado, e indicarle cómo proceder, que lo vamos a ver próximamente, y registrar en la historia clínica los valores críticos se tienen que registrar antes de las 4 horas en la historia clínica, ¿sí? Por una cuestión institucional de seguridad. Y por otro lado, para que ustedes sepan, cuando iniciamos un tratamiento anticoagulante, los primeros días tratamos de darle dosis bajas y volver a controlar en 48 horas. En 48 horas que le indicamos. Y es decir, iniciamos el tratamiento, inmediatamente controlamos. ¿Y esto por qué? Porque hay pacientes que son muy sensibles a las dosis de anticoagulantes. Otros no. Otros con dosis pequeñas ya el RIN aumenta un montón. Y eso puede causar un riesgo, ¿sí? Por eso sugerimos el control a la brevedad. La siguiente. Por otro lado, cuando hablamos de los pacientes, del entorno de cuidado, sea la hija, el hijo, el cuidador, el nieto, tenemos que encontrar a una persona, lo primordial sería una persona que sea responsable del cuidado, que sepa qué dosis está recibiendo, cómo lo toma, qué hora lo toma, o el mismo paciente. ¿Sí? Si vemos que no es responsable, no es adecuado con su gestión cognitiva, que sea otra persona, pero tiene que ser en general una persona apta, ¿sí? Además, si vemos que no va, tenemos que cambiar a otra persona apta y poder contar con farmacia, el equipo de orientación sociosanitario, el laboratorio para formar parte de nuestro equipo, ¿sí? Es decir, farmacia al alta del paciente en general les da folletería educativa, y les da el comprimido de vitamina K que llega posteriormente al hogar. Eso nos ayuda un montón para que esa persona tenga la vitamina K a la alta hospitalaria. El equipo sociosanitario, si tenemos, por ejemplo, un paciente añoso, sin red, mala adherencia, con polifarmacia, podemos pedirles, por favor, que nos ayuden a que ese paciente adhiera mejor, a que nos ayuden a identificar un referente de cuidado responsable, ¿sí? Y el laboratorio, el que está siempre atrás de los pedidos y de que se hagan a tiempo. Por otro lado, es importante que como médicos
estemos abiertos a la comunicación. La comunicación nos salva de un montón de problemas que pueden ocurrir por no contestar el teléfono, no contestar los mensajes, no hablar bien, estar nervioso con el paciente. Es alguien que necesita nuestra ayuda y que si charlamos y podemos dilucidar todos los problemas que puede tener del otro lado para manejar bien la anticoagulación, va a ser exitoso el tratamiento. Si no cerramos, nosotros como profesionales no vamos a tener un buen rumbo, digamos. Por otro lado, y lo que decíamos anteriormente, los comprimidos, hay mucho problema en los comprimidos en general, porque por ahí a veces decimos en la historia clínica, uy, yo le indiqué, figura que le indiqué 1 miligramo, y en las indicaciones de farmacia figura acenocumarol de 4 miligramos. Entonces yo puedo indicarle todos los días 1 miligramo, perdón, que tome un comprimido todos los días, y le estoy indicando un comprimido de 4 miligramos todos los días en realidad, porque es lo que pide. Y ahí tenemos un RIN de 12, de 13. Así como un caso como grosso, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que figura en la historia, con la receta que le hacemos y lo que tiene en casa ese paciente. Y también, por último, decirle al paciente que por favor lo tome a las 18 horas o un poquito más si llamamos después al paciente para asegurarnos que el laboratorio, que vamos a tener el resultado del laboratorio antes que le toque la muestra. Yo a veces le digo que lo tomen hasta incluso un poquito más tarde, porque a veces hago los llamados más tarde. Ustedes pueden manejarse como prefieran, pero bueno, la idea es que llamemos el mismo día que tengamos el RIN para indicarle la toma, ¿sí? Vamos al siguiente. Y ahora pasamos a un poquito lo que es el manejo. Ustedes, como verán, no es una clase holística de dicumarínicos, sino que quisimos tomar ciertos aspectos de manejo más importantes, digamos, que creemos que les va a servir. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con uso de dicumarínicos que tiene un RIN elevado sin sangrado, ¿sí? Un RIN más de 3, pero que no sangra? Bueno, estos pacientes, por más que tengan un RIN de 10, no tienen que ir a la guardia, ¿sí? Esto es importante, no hay que derivarlos a la guardia sin razón. Obviamente, nos comunicamos, vemos si tienen un sangrado o no, cómo están, y vemos qué valor de RIN. Si está entre 3 y 5, tenemos que bajar la dosis semanal que tiene sin interrumpir, o podemos interrumpir un día, y pedimos el RIN, lo pedimos, por ejemplo, a los 4 o 5 días, para poder ver cómo sigue, ¿sí? Si tiene entre 5 y 10, vamos a interrumpir el anticoagulante, y vamos, es decir, le decimos, señor, hoy no tome el anticoagulante, y vio el comprimido de vitamina K que tiene en su casa, bueno, tome 1/4 de ese comprimido de vitamina K, que en general es Tambimil, vitamina K de 10 miligramos, tome 1/4, que serían 2.5, y le hacemos un próximo control el día de mañana, o por ejemplo también, si ven que es un RIN un poquito mayor, pueden darle hoy vitamina K, mañana, y hacerle control las 48 horas. Lo ideal es hacerlo a las 24, pero van viendo el caso. Y reiniciamos si vemos que al próximo RIN podemos reiniciar, porque tiene un RIN menor a 3, listo, ya podemos reiniciar, pero a menor dosis. Cuando está el RIN mayor a 10, hacemos lo mismo, pero le damos vitamina K la mitad del comprimido de 10 miligramos. Y en ambos casos, tanto de RIN de 5 a 10 como mayor a 10, evaluamos las causas de RIN alto, que ahora las vamos a evaluar, ¿sí? Porque ese paciente puede estar enfermo por una insuficiencia cardíaca, una sensación de POC, una infección urinaria, se confundió la dosis, tomó un montón de alcohol, se tomó un montón de ibuprofeno, pueden ser muchas causas, entonces tenemos que ver qué le está pasando. Y ese paciente ya tiene la etiqueta en nuestra mente de que es un paciente con RIN alto, es decir, tenemos que pedirle RIN más frecuentemente. Por ahí no una vez por mes, sino cada 15 días, cada 3 semanas, ¿sí? En principio, después puede ser que se agrande. Y cuando el paciente ya tiene sangrado, ¿sí? Ya es un criterio de derivación a la guardia urgente, para que se le administre vitamina K o factores de coagulación, perdón.
Ahora, si tiene una pequeña equimosis, un sangrado nasal o gingival leve, y que se autolimitó, por ejemplo, fue a la mañana y a la tarde ya no tiene más, fue leve y les dijo, yo no sangro más, doctor, bueno, listo, le pido para mañana un RIN a ver cómo está, mucha pauta de alarma, llamamos a la emergencia cualquier cosa, si vuelve a tener hemorragia. Y, ¿qué causas de RIN alto pueden haber? Dijimos, evaluaremos las causas de RIN. Bueno, como las principales que les podemos decir es consumo de alcohol, aspirina, que no tendrían que estar con aspirina los pacientes anticoagulados. O sea, es como, salvo una indicación específica de neurología o cardiología, no tendrían que estar no tendrían que estar con aspirina y anticoagulante también. Uso de antibióticos, antiinflamatorios, inhibidores de captación de serotonina, presencia de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición, porque a veces los pacientes desnutridos o con una flora bacteriana que no produce suficiente vitamina K, hace que el RIN aumente. Entonces, ese paciente puede ser esa su causa, y disminución abrupta del consumo de vitamina K. Venía comiendo cierta alimentación y bajó su consumo abruptamente. La siguiente. Y este es un estudio que se realizó, se llama Seguridad de la terapia de anticoagulación en pacientes bien educados, bien informados, perdón, de adultos mayores. Es un estudio que se hizo de 300 adultos externados, en los que se vio que los que no estaban bien educados, no sentían que fueron bien educados por parte de su sistema de salud, fueron los que tuvieron peores indicadores de sangrado, ¿sí? Sentían que no habían recibido una buena educación y no se sentían seguros en la utilización del anticoagulante. Vieron que tuvieron 9 veces más riesgo de sangrado mayor. También se vieron como factores asociados la polifarmacia con más de 7 drogas recibidas y el tener más de 75 años al momento del estudio, y los cuales, bueno, aumentaron el riesgo. Ahora es importante esto que dice, las variables de estado cognitivo, es decir, demencia, estado socioeconómico o de funcionalidad, por ejemplo, un paciente frágil, no se asociaron a mayor riesgo de sangrado. Seguimos a la próxima. Ya casi estamos terminando la parte de icumarínicos. En cuanto a interacciones farmacológicas, como regla general sabemos que cualquier medicamento puede interactuar con los anticoagulantes. Cualquier preparado homeopático, fitoterapia, por ejemplo el ginseng, ahora que está muy famoso el tema del uso del cannabis, ¿sí? Para el dolor, el cannabis interactúa un montón con el anticoagulante, cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibimos al paciente y vemos y tomamos un momento para evaluarlo, revisemos bien qué necesita o qué no ese paciente. Por ahí hay cosas que necesita que ya no las necesita tomar, entonces saquémosla, porque va a interactuar menos, va a estar mejor ese paciente. Cuantas menos cosas tome, mejor. Ahora, como regla general, si usa antibióticos, ¿sí? En los últimos 15 días, tratemos de pedirle un RIN, a los 7 días de iniciar el antibiótico. Perdón, esto es como un estudio que surgió, que los antibióticos en los últimos 15 días se asocian a mayor riesgo de sangrado. Apenas inicia el antibiótico, pidamos un RIN, a los 7 días de haberlo iniciado, ¿sí? Porque aparte los antibióticos lo que hacen es matar, de una forma, o dañar o modificar la flora bacteriana productora de vitamina K. El paracetamol se asocia a digamos, a RIN elevado cuando tenemos más de 3 gramos semanales de consumo, especialmente 9 gramos. Y los corticoides, la miodarona, el alopurinol, otra vez los inhibidores de recaptación de serotoninas, las estatinas, el omeprazol, que lo tienen casi todos, el tamoxifeno, el tramadol, que lo usamos para el dolor, son drogas comunes. ¿Las podemos usar? Sí, las podemos usar, pero pidamos RIN a los 7 días de empezar, porque por ese paciente requiere una menor dosis, ¿sí? Usando estos medicamentos. Y por último, lo que no hay que hacer, la regla del resumen de los dicumarínicos, que es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que iniciar dicumarínicos con dosis altas.
no nos demoremos en pedir el primer RIM, ¿sí? Hay pacientes que necesitan a los 7 días, otros a los 15, acomodémoslos hasta que después estemos seguros de que el paciente está bien, que está estable, y los podemos espaciar a una vez por mes, que es lo que todos tienen que tener un control mensual del anticoagulante. No más, porque podemos tener riesgo en esta población multicomórbida, frágil y añosa. Tampoco tenemos que omitir adelantar el RIM cuando es necesario, como vimos anteriormente, prescribir y mantener medicación sin revisar su interacción con anticoagulantes y su adecuación, educar insuficientemente al paciente y el entorno, y mantener una deficiente estrategia de comunicación entre médico, paciente y entorno, ¿sí? Esto es lo que no hay que hacer. Bueno, por acá terminamos. Bueno, Ahora muy seguimos con el bien, diclofenaco. muy buena parte de dicumarínicos, que es la droga actualmente más utilizada en nuestro medio. Aproximadamente el 80-85% de nuestros pacientes anticoagulados en medicina domiciliaria utilizan estas drogas y no los anticoagulantes orales directos, de los cuales van a hablar las colegas en un ratito. Es interesante que de la estadística que ustedes mandaron por el chat, el promedio de pacientes a cargo anticoagulados de cada uno es de 7 pacientes, y eso más o menos para el promedio de pacientes que tiene un médico de nuestro grupo es casi un 15% de pacientes anticoagulados. O sea que fíjense que no solamente es un medicamento de alto riesgo por todo lo que se charló, sino que es algo muy prevalente. O sea, todas las decisiones que tomemos van a impactar en un porcentaje muy alto de los pacientes. Entonces, si además esas decisiones tienen una potencial importancia clínica tanto para el lado de la trombosis como de la hemorragia importante, no nos vamos a cansar de enfatizar la importancia de estar muy atentos con estos pacientes, estar con una mirada muy responsable y de trabajo en equipo, y poder pedir ayuda si la toma de decisiones se complica, porque son decisiones importantes. Les voy a hacer a las doctoras unas consultas que surgieron por el chat sobre dicumarínicos. Por favor, sigan preguntando todo lo que quieran preguntar, aprovechen para hacer las preguntas sobre este tema. Una tiene que ver con si se puede utilizar el score de riesgo de sangrado HAS-BLED, H-A-S-B-L-E-D, es un score internacional muy utilizado, que está bastante validado en distintos grupos, que lo pueden buscar en el UpToDate, que tiene un lindo calculador de HAS-BLED. Si ustedes ponen UpToDate, ponen HAS-BLED, tiene una linda calculadora de HAS-BLED. También se puede buscar en otras aplicaciones. Y lo que predice este score es el riesgo de sangrado mayor, o sea, mayores que requiere transfusiones, o bajó más de 2 puntos de hemoglobina, o amenazó la vida, o fue en un sitio crítico no compresible, etcétera, etcétera, por año. O sea, riesgo de sangrado mayor por año. Y la doctora Leis consulta si ese score se puede usar como un predictor o indicador para deprescribir o suspender el anticoagulante. Bueno, gracias por la pregunta. Es algo que en general nos hacemos en cuanto a la desprescripción habitualmente en la unidad, y recibimos consultas de ustedes también. En general no nos guiamos por un score para lo que es la desprescripción. Si bien es importante un paciente que tiene mucho riesgo de sangrado, porque seguramente también puede llegar a tener algo activo, por ejemplo, como vimos, una úlcera gástrica activa, un riesgo de sangrado intracraneal, que contraindica la anticoagulación. Nos manejamos también, por ejemplo, por el entorno, nos manejamos por el grado de deterioro cognitivo que pueda tener ese paciente. Nos manejamos por algunos criterios. Actualmente ustedes les recomendamos que puedan buscarlos, se los mandamos, los criterios del SCROM, que están realizados y confeccionados para pacientes con pluripatología, en el cual indican suspenderlo con pacientes con un PROFUND mayor a 11 y un Pfeiffer mayor a
a 7, en los cuales sabemos que son pacientes con una demencia avanzada. Es decir, lo que les quiero decir, la desprescripción tiene que estar centrada y planificada en pacientes de manera individual, hablando con su entorno, con su familia y con el mismo paciente. No nos guiamos por un score específico. Todo ayuda, pero actualmente no hay nada específico que nos indique cuándo desprescribir, digamos. Es para charlar bastante, digamos, con el equipo. A veces incluso nos comunicamos con las hematólogas para trabajar en equipo de cómo desprescribir ese anticoagulante, ¿sí? También a veces pasa que los pacientes sangran, y sangran de manera severa, y hay pacientes nuestros que, por ejemplo, no los podemos estudiar cuando sangran por vía digestiva, porque son muy añosos, porque están frágiles, y se autolimitó al sacarle el anticoagulante, y no se le puede hacer, por ejemplo, una colonoscopía, porque no lo soportaría. Entonces, por ejemplo, a ese paciente sí, por ejemplo, es candidato para desprescripción, pero es muy individualizado el caso, digamos. No sé si les parece, Mari y Ceci, agregar algo más. Sí, justamente al final de la clase igual hay otro casito para practicar esto, pero como le dijo Nati muy bien, no hay una guía precisa que indique cuándo desprescribir o cuándo retirar anticoagulantes, son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta y es caso a caso. Bien, esto me da pie porque hubo 2 comentarios o preguntas en el chat sobre la indicación de no anticoagular o de prescribir o desanticoagular por fragilidad o por caídas frecuentes. Entonces lo vamos a charlar en ese caso sobre de prescripción, pero como ya adelantaron, no hay suficiente evidencia en este subgrupo de pacientes, porque de hecho todos los scores de riesgo mayor de sangrado por año suelen estar hechos en cohortes de pacientes con fibrilación auricular con un perfil mucho más ambulatorio y no domiciliario con fragilidad. Entonces hoy por hoy no podemos usar un score específico que aisladamente, como dijeron, nos diga no, hay que suspender la anticoagulación. Tiene mucho más que ver con cada paciente y su entorno. Entonces eso después lo vamos a ampliar porque acá preguntan qué pasa con un paciente que se cae frecuentemente, pero depende en qué circunstancia. Por ejemplo, yo contestaría, ¿se puede mejorar que se caiga frecuentemente o no? Y si no se anticoagula, el riesgo de que haga un evento de TEP, embolia cerebral, según lo que tenga de base, ¿es muy alto o no tanto? O sea, son decisiones más difíciles. También se junta la expectativa de vida, la voluntad del paciente, etcétera, etcétera. Bueno, después vamos a tratar al final el tema de prescripción. Bueno, ya podemos seguir avanzando. Bien. Cecilia. Había una pregunta de los comprimidos de vitamina K. Ah, sí, ¿querés contestarla? ¿Querés contestarla, Cecilia? El hospital italiano envía o entrega a los pacientes de alta anticoagulados un comprimido de 10 miligramos de vitamina K. Nosotros cuando detectamos que el paciente no lo tiene, también pedimos a farmacia que lo envíe. Ustedes también pueden hacer ese pedido como una cosa excepcional, que se envíe el comprimido de vitamina K a domicilio. En el hospital también hay ampollas de 1 miligramo y después otras opciones para comprar en otras farmacias que no sean del italiano. Hay comprimidos de 2,5 miligramos, pero son pediátricos, tengo entendido, pero la presentación es de 10 miligramos, la más frecuente, que tampoco es fácil conseguirla, por eso siempre aconsejamos que el paciente tenga guardado en su casa, en un cajón, un comprimido. Sabiendo que el hospital lo envía, es sencillo pedirlo. Sí, es importante que dice Ceci el tema de la prevención, en el sentido de que ya tenemos un paciente anticoagulado, démosle la receta para que compre, o se la mandan por farmacia delivery, o la compra del Tambimil de 10 miligramos, porque en realidad se indica en casos específicos ese envío de farmacia, pero en la mayoría sí podemos darles la receta para que lo guarde y decirle de que lo va a utilizar solamente si el médico se lo indica, ante ciertos casos, y que lo tenga sumamente guardado para que no se lo confunda con el resto de la medicación. Al tenerlo en la casa,
ya el día que, Dios no quiera, tenga un RIN mayor a 5, no sale corriendo, nosotros nos ahorramos del estrés, porque a veces no es fácil conseguirlo. No es fácil conseguirlo, entonces ya lo tiene, como dice Ceci, guardado en la casa. Sí, en la práctica, como vimos en el algoritmo, que se usan 5 miligramos con RIN mayor a 10 sin sangrado, o 2,5 con RIN entre 5 y 10, el comprimido se parte en 4 o en 2. No es tan fácil de partir en 4, pero tampoco tiene que ser exacto. Como es una vitamina, no es que si no es matemático un cuarto del comprimido va a haber un problema, porque si le damos 2, 2,5, 2,8 no pasa nada, o la mitad, que es más fácil de partir por la mitad, entonces se usa el comprimido, porque si no, como dijo la doctora Reos, hay que recurrir a presentaciones pediátricas en ampollas, donde muchas veces la ampolla viene en 10 miligramos en 1 mililitro, hay que dividirla, o viene las de 2 miligramos, que hay que tomarse la ampolla de 2 miligramos, también puede ser, pero lo más fácil es el comprimido y partirlo en 2 o aproximadamente en 4. Bien, seguimos con otro caso clínico, ¿les parece? Así que vayan preparando el dispositivo. Esperen que doy play. Y ya comparto. Ahí estamos. ¿Se ve bien? ¿Llegan a ver el código también? Sí, sí, se ve bien. Sí, Bien. Bueno, estos son todos casos reales, ¿sí? Un paciente de 92 años que es derivado a la unidad de anticoagulación por la coordinación, o sea, el coordinador detectó que tenía malos controles de RIN, ¿sí? Antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión y anticoagulado por FA. Tiene trastornos de la marcha con caídas, agudeza auditiva disminuida. Esto es importante porque no escucha el teléfono. Ustedes saben que nuestras intervenciones son todas a distancia, ¿no? Por teléfono o por chat. Tiene las actividades de la vida diaria conservadas, pero necesita ayuda para todas las actividades instrumentales. El referente es un sobrino que no vive con ellos. El señor vive con una esposa semidependiente y no acepta cuidadores. Está medicado con furosemida, omeprazol, rosuvastatina y valsartán. Estos son los scores de riesgo. Tiene un mediano score de evento y un poquito más alto de sangrado. Y el RIN cuando arranca la unidad es de 1,16. Acá, bueno, empezamos a ver qué está pasando y efectivamente un RIN tan bajo indica que no está tomando la medicación y no la estaba tomando. Así que bueno, acá había que hacer mucho hincapié en la importancia y más que nada a los referentes, ¿no? Al sobrino. Así que lo que se hizo fue, bueno, educar mucho al sobrino, explicarle y bueno, también al paciente. La dosis con la que seguimos fue con 1 miligramo por día. ¿Sí? Y al siguiente control de RIN, como verán, el valor fue de 12. ¿Estamos para pasar? Acá están las opciones. Les pido que las lean un poquito antes de dar el OK. no, ¿sí? no las manden, no manden hasta que digamos, por favor, No tómense un manden par de todavía. minutos, tómense un par de minutos. En este caso pasamos de que no tomaba nada a que tomó un montón, así que, ¿qué podemos hacer con este paciente? Tomando en cuenta todo el contexto, por supuesto, ¿no? Derivarlo a la guardia, interrogar si está con sangrado, darle la vitamina K, suspender el acenocumarol y controlar RIN en 24 horas, enviar un servicio de emergencia para que lo evalúen, darle 2,5 de vitamina K, suspender el acenocumarol y hacer un RIN en 48 horas. Si quieren, ya pueden ir mandando las preguntas, las respuestas. Esperamos 49 menos 4, que somos los que estamos coordinando la actividad. 45, yo estaba logueada igual. 45 respuestas, sí, yo también. 45 respuestas. Ay, está bien. Ay, preguntan si se puede ver de vuelta el caso. Sí, voy para atrás. Mientras siguen pensando, siguen respondiendo, acá, además de la conducta, que vamos ahora, la definimos con las respuestas, es muy importante
interrogar y poder descubrir cuál fue la causa de este RIN tan alto. Acuérdense que respondan en menti.com, entran a menti.com desde cualquier celular en Google y ponen el código del caso, que está ahí 56513425. Ponen eso y ahí les va a aparecer el caso y van a poder mandar la pregunta en la página de menti.com o mentimeter.com. Así que vayan mandando las respuestas. Para ver algo que lamentablemente es muy frecuente, cada vez menos por suerte, porque lo venimos mejorando mucho, pero es el tema del exceso en el valor del RIN. ¿Querés poner las respuestas de nuevo, Ceci, la diapo de las respuestas? Ahí paso. Bien. No sé si querés esperar mucho más. Yo acá como les decía, encontrar la causa de un RIN tan alto es muy importante. Como bien lo dijo Natalia, interacción farmacológica, confusión en la toma de medicación, alcohol, lo que sea, hay que poder descubrirlo. Después uno arranca haciendo la intervención, viendo que no sangra y todo, pero rápidamente también tiene que poder detectar la causa para que no vuelva a pasar. Bueno, amplia mayoría por la opción de interrogar si el paciente está sangrando o tuvo sangrado, administrar por boca 5 miligramos de vitamina K lo antes posible, suspender inmediatamente el acenocumarol y pedir un RIN a las 24 horas. Amplia mayoría. Bien. ¿Por qué no derivar a guardia? ¿Por qué no la opción 1 y 3 que fueron las dos que fueron incorrectas? Brevemente, ¿podrías decir por qué no? Sí, derivar a guardia nos faltan datos para saber si hay que derivar a guardia, si tuvieron un sangrado, si tuvieron una hematuria o alguna otra causa. Podría ser la correcta, pero bueno, nos faltan datos en este caso para decidir esto. Por suerte no hubo necesidad porque no había ningún sangrado. Y la otra respuesta, si bien se puede mandar al servicio de emergencia para evaluar el sangrado, si uno con el interrogatorio telefónico no se queda tranquilo, no puede ir ese día a visitar al paciente, está mal la dosis de vitamina K de 2,5, que eso es cuando el RIN es menor de 10. Y también el control de las 48 horas es un poco alejado en este caso de RIN tan alto. Bien. Bien. Acá el doctor Redes, que había hecho un comentario con el caso anterior y con este más o menos lo repitió en cuanto a que, claro, siempre como se dijo, cuanta más medicación toma el paciente, para lo que es dicumaringos, al menos cualquier medicamento podría llegar a aumentar el riesgo de sangrado. Hay pocas excepciones de medicamentos que bajan el efecto de los dicumarínicos, pero la gran mayoría pueden subirlo, ya lo estuvimos viendo. Entonces, obvio, siempre los medicamentos van a estar como potenciales culpables de que el RIN haya aumentado excesivamente, prácticamente cualquier medicamento. Ya se mencionó los más frecuentes que lo producen en nuestro grupo de pacientes. Entonces siempre hay que interrogar por todo lo ingerido por el paciente, sea medicamentos recetados, no recetados, sea preparados fitoterapéuticos que puedan aumentar el efecto del acenocumarol o el sangrado. Y bueno, en cuanto a la edad, como el doctor Redes comentó, es un factor para considerar la posibilidad de suspender el anticoagulante o no indicarlo, pero no es la única razón que uno debería tomar en cuenta, si bien la edad es importante. No se olviden que hay un fenómeno de paralelismo en el cual con la edad aumenta en paralelo el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis, tanto arterial como venoso. Entonces, si uno toma en cuenta solamente la edad para decidir no anticoagular, no toma en cuenta que hay una curva paralela de aumento simultáneo del sangrado y de la trombosis con la edad. Sí.
Bien, bueno, en este caso, una vez que tomó el comprimido de vitamina K y no estaba sangrando, que el paciente no lo tenía en el domicilio, no lo encontró, así que el sobrino tuvo que salir corriendo a buscarlo. Interrogando las causas, el paciente tenía indicado 1 miligramo por día, pero tomó un comprimido por día de 4 miligramos. Así que el paciente tomó la 4 veces la dosis. Así que bueno, ahí tuvimos que hablarlo. Fue un error de interpretación en principio del sobrino que le preparaba la medicación. Así que le volví a explicar y bueno, es algo para rechequear todo el tiempo. Cuando uno hace la educación inicial siempre habla de esto y hay que chequear qué cajita tiene, de cuántos miligramos, pero bueno, en este caso ese fue el error. Bien, ¿seguimos? Vale. Bien. Ay, esperen, me quedo acá. Ahí voy. Bien. Bueno, este es el caso, pasalo. Ahí lo paso. Bien, yo voy a hablar de anticoagulantes orales directos. Les pido si hay algunos que todavía no pusieron la cantidad, ponerla, y de cantidad de pacientes anticoagulados que tienen, y una reflexión también, no hace falta que lo agreguen, pero ¿cuántos de estos pacientes anticoagulados son con dicumarínicos y cuántos son con anticoagulantes directos? Por dos cosas. Primero, cuánto estamos empezando a usar estos medicamentos en nuestros pacientes, y lo otro es muy importante, tomarlos en cuenta como pacientes anticoagulados también. Uno a veces, el mismo paciente, pero uno a veces no lo toma o no lo tiene en cuenta como un paciente anticoagulado, y estos medicamentos, si bien son más seguros, más fáciles y no necesitan control frecuente, tienen los mismos riesgos que los dicumarínicos, ¿sí? Demostraron, en comparación con el acenocumarol y la warfarina, reducir aún más el riesgo de eventos, tanto de sangrado como embólicos, y en países con altos recursos son la primera línea la primera elección para fibrilación auricular más que nada. En nuestro país todavía no, hay algunas trabas todavía de las obras sociales. Sí es verdad que en el último tiempo se están abriendo las licencias, entonces salen presentaciones más económicas que permiten poder usarlo con menos costo. En nuestra población, la limitación principal que tenemos es la función renal, ¿sí? No es lo mismo iniciar anticoagulación en un paciente de 50 años que pensar en nuestros pacientes que son añosos y frágiles. Así que en este caso es la función renal lo que tenemos que tener en cuenta y monitorizar en nuestros pacientes. La creatinina, tener mucho cuidado en los pacientes mayores de 75 años, en insuficiencia cardíaca, y el tratamiento con dabigatran en particular, que tiene mayor depuración renal, son los pacientes que más tenemos que tener en cuenta que la función renal no se deteriore. Por eso en nuestros pacientes, si bien se puede usar, no están todavía tan no se utilizan tanto, pero puede empezar uno con pacientes seleccionados a utilizarlo. Acá así que lo que hay que tener en cuenta siempre es la función renal, tanto la inicial como los posibles deterioros de función renal, ya sea por progresión de la enfermedad de base o por enfermedades agudas. Así que si tenemos un paciente con la función renal justita, ya no sería candidato. Y más que nada, más atención con el dabigatran, que es más sensible todavía al índice de creatinina. La que sigue. Acá tenemos un cuadro comparativo con algunos datos, las presentaciones y cómo son las dosis, que siempre es bueno repasarlo y tenerlo a mano. El dabigatran es el único que necesita puente de heparina cuando es un TEP o una TBP. Y acá lo que les quiero dejar más que nada es cuándo se ajusta la dosis, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen inercialmente una dosis y nadie chequeó si se deterioró la función renal o incluso si cumplió años. Yo hoy mismo más temprano ajusté a un paciente con apixaban. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. A veces si tiene un hematólogo que lo sigue, sugerir al hematólogo. Fíjense que tanto el rivaroxaban como el apixaban hay que cumplir dos criterios.
pero con el dabigatran, con un solo criterio, ya justifica el ajuste de dosis, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo muy presente. También tener presente el tema de la interacción farmacológica, que si bien es muchísimo menos que con los dicumarínicos, existen, estos pacientes están anticoagulados, tampoco pueden tomar aspirina, AINES o clopidogrel. Hay algunos que tienen indicado la anticoagulación con antiagregación, pero en principio genera más riesgo. Los AINES tampoco, y con el dabigatran la miodarona también potencia el efecto. Y de las observaciones importantes con el dabigatran es que no se puede abrir la cápsula ni sacar del blister antes de tomarla, porque se potencia el efecto. También puede generar dispepsia, así que es importante tomarlo con las comidas y con abundante agua. Estas son causas de intolerancia que pueden disminuir mucho la adherencia al tratamiento. Y por ahí uno no las interroga, pero aparecen. La que sigue. Bueno, para cáncer, estuvimos con hematología, se acordaron algunos criterios para pacientes con cáncer. Se puede usar rivaroxaban y apixaban, están aprobadas. El rivaroxaban en particular tiene una cobertura del 100% en estos pacientes. Sabemos que los pacientes con cáncer muy frecuentemente pueden tener TEP o TBP y quedan anticoagulados con enoxaparina por largos semanas y meses, con los riesgos que implica el costo y el uso de enfermería. Así que acá estos son los criterios para que tengan en cuenta para poder usar el rivaroxaban o la apixaban en pacientes con cáncer y TBP o TEP. Parecen un poco estrictos, menos de 80 años, no tener criterios de internación, una trombosis no grave y muy sintomática, sin embolia de pulmón de alto riesgo, y no está recomendado en cánceres digestivos, urológicos, con metástasis cerebral, pulmonar o sangrado. Tiene que tener más de 100.000 plaquetas. Por supuesto, la función renal tiene que estar bien por el tema de la depuración, y no tiene que tener antecedentes de hemorragia digestiva. Si bien parece un poco estricto, yo tengo pacientes y funciona muy bien. Hay pacientes que entran en estos criterios. El tema de la edad se puede charlar un poco, pueden consultarnos a la unidad, cualquier cosa. Mucho se usa en cáncer de mama, por ejemplo, pero hay pacientes que entran en estos criterios, así que ténganlo en cuenta. La que sigue. Bueno, y acá en los pacientes con sangrado, con anticoagulantes orales directos, algunas cosas importantes. Primero, si es un sangrado leve, a veces con medidas locales o suspensión de 1 o 2 tomas alcanza, sepan que al tener una vía media más corta, generalmente no se necesitan otro tipo de medidas, así que hay que tener en cuenta y muy atento a no suspender la dosis por sangrados leves. Hay que interrogar mucho y hacer el control evolutivo. Y en sangrados mayores, sí, principalmente son medidas de soporte. Saben que solo el dabigatran tiene un antídoto, pero como les digo, muchas veces con soporte en terapia, hemodiálisis, antifibrinolíticos, alcanza para revertir esto y poder estabilizar al paciente. Tiene mucho que ver con qué droga usó la vida media. Los test de coagulación nos pueden dar una orientación, y de la función renal también va a depender cómo se depura y cómo vaya disminuyendo el efecto. La que sigue. Bueno, ¿cuáles serían las desventajas y las ventajas de estos medicamentos? Sí, tienen menor riesgo de sangrado y menor riesgo de eventos, como ya dijimos. No requieren ajuste de dosis y control de laboratorio frecuente. Sí, control de la función renal cada 3 meses por lo menos en nuestros pacientes, y un poquito más seguido si hay, como ya les dije, alguna causa que pudo haber deteriorado la función renal. Tienen menos interacciones farmacológicas y son más estables y predecibles. Las desventajas es el tema de la función renal, los altos costos, el no tener antídoto en la Argentina para el apixaban y el rivaroxaban, y el tema de que se puede subestimar el tratamiento anticoagulante, tanto por los profesionales como por el mismo paciente y el entorno. Así que acordarse o hacer mucho hincapié que el paciente está anticoagulado.
muchos dicen, ¿está anticoagulado o no? Ay, pero toma Pradaxa. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y educar todo el tiempo. ¿Cuándo podemos pensar en usarlo? Al inicio de la anticoagulación se puede pensar, es un buen momento. Si el paciente prefiere, porque no quiere sacarse sangre todos los meses y está dispuesto a pagarlo. Si hay dificultades para monitorear el RIN, ya sea por distancias, porque nunca le encuentran la vena, porque es difícil coordinar la extracción, eso puede ser. Y también ténganlo en cuenta si hay un inadecuado control con dicumarínicos, si nunca entra en rango, ahí se puede plantear también. ¿Cuándo no lo plantearíamos? Cuando hay contraindicación. Cuando viene bien con el acenocumarol o la warfarina tampoco. Y no llego a ver el último, perdón. Limitaciones socioeconómicas. Bien, y si por supuesto no hay medios para la cobertura, si bien hay una cobertura del 60% en plan de salud y 100% para estos casos de cáncer, igualmente tienen mayor costo que los dicumarínicos. Bien, la que sigue. Acá para resumir un poco lo que estuvimos hablando, me parece que ya lo repetí bastante, pero bueno, para que quede. Y hay que analizar cada caso. No por ser muy anciano no vamos a pensar en esta medicación. Tampoco la vamos a pensar si viene bien con los otros medicamentos. Y bueno, y hay que empezar a animarse o empezar a usarlo porque son medicamentos que de a poquito van a reemplazar a la warfarina y al acenocumarol. Bien. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hablamos. Si no... De lo que mandaron por el chat que había pedido la doctora Reos por el uso de anticoagulantes orales directos, o sea, dabigatran, rivaroxaban o apixaban, lo que yo veo es una tendencia al mayor uso, progresivamente cada vez más uso. En esta mini estadística, entre el 20 y el 30% de los colegas que contestaron ponen que entre el 20 y el 30% de los anticoagulantes son directos de los que están usando. Eso hace unos años era casi 5% menos. Y también el advenimiento de distintas marcas que abaratan mucho el costo también determina mucho esto, no solamente que los médicos se acostumbran. Entonces, como siempre, me acuerdo un colega de otro hospital que mostraba una foto de una Ferrari y después mostraba la foto de la Ferrari toda chocada, hecha pelota. O sea, estas nuevas drogas son buenísimas, son superadoras. Podríamos hablar de una Ferrari en relación a un auto menos importante y más antiguo, pero obviamente va a andar muy bien la Ferrari si uno la sabe manejar. Y si uno hace macanas con la Ferrari, va a chocar, ¿no? Entonces esa sería un poco la metáfora, digamos, de estas nuevas drogas. Si uno los maneja bien, son muy buenos medicamentos y son superadores. Si uno se equivoca y no toma en cuenta las recomendaciones, o el paciente no es candidato porque no tiene lo suficiente nivel de alarma, herencia y responsabilidad, puede andar mal, ¿no? Bien, acá hay una pregunta de si para rotar de los dicumarínicos, o sea, warfarina o acenocumarol, a un anticoagulante oral directo, necesitamos un RIN reciente de los últimos días. Y lo ideal sería tener el RIN, si hace mucho que no tiene controles, hay que suspender los dicumarínicos unos días antes de iniciar con los anticoagulantes directos. Depende un poco de qué también controlado está el paciente, pero si me decís que hace 4 semanas no tenía ningún RIN y lo voy a rotar, yo le haría un RIN antes para chequear. También el RIN me va a predecir en cuánto va a bajar el efecto de los dicumarínicos. Así que para mayor control, yo le haría uno. No sé, Javier, si, no como una regla Sí. estricta, de vuelta, si venía controlado, pero si hacía mucho que no tenía el control. Sí, en realidad no se pueden superponer los efectos de ambas drogas. Una reemplaza a la otra. ¿Qué se considera superponer el efecto de las dos? Es que el RIN sea superior a 2. O sea,
Si yo tengo un RIN inferior a 2, ya puedo iniciar el anticoagulante oral directo, que tiene un efecto rápido. En el día empieza a actuar y anticoagular al paciente. No tarda 2, 3, 5, 10 días hasta llegar a un RIN como el otro. Entonces, como dijo la doctora Reos, o suspendo varios días, con lo cual ya me aseguré que el paciente no tiene efecto de anticoagulación. Le suspendí varios días y le doy el nuevo al cuarto o quinto día. Pero si no quiero tener la posibilidad de que el paciente esté sin nada de efecto anticoagulante durante algunos días, por ejemplo, porque tiene algo alto riesgo trombótico, puedo hacer, entre comillas, un puente, que es que nunca los voy a dar las dos drogas juntas, pero si el RIN ya está por debajo de 2, puedo iniciar el nuevo medicamento. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, si no me dicen. No sé si, perdón, Claudia, Clau, vos preguntaste cuáles medicamentos bajan el RIN. Entendí eso por la pregunta. Sí, ¿cuáles bajan el efecto de los dicumarínicos? Bueno, a grandes rasgos, bueno, lo que son la medicación utilizada como antirretrovirales, los barbitúricos, la carbamazepina, la grisofulvina como antifúngicos. No sé, Nati, si no... Y el Ensure. Bueno, en realidad los inductores enzimáticos hepáticos generales, como la rifampicina, la carbamazepina, ese tipo de drogas, así como bajan el efecto de un montón de medicamentos, pueden bajar el efecto del acenocumarol, de los dicumarínicos. Por eso, ese tipo de drogas muchas veces también es una buena indicación para usar los anticoagulantes orales directos, en algunos casos, ¿sí? Cuando un paciente está usando un inductor enzimático, que los más conocidos y tal vez que pueden tener nuestros pacientes son la rifampicina, la carbamazepina, fundamentalmente. Bueno, hay otros que ya no se usan de los inductores. Sí, el Ensure también es un medicamento muy después hay usado una pregunta sobre alimentos. Pregunta habitual de los pacientes: ¿qué alimentos a tener en cuenta durante el uso de los nuevos anticoagulantes? No sé si quieren, doctora Reos, Bobillo o Moseluk. Sí, un poco lo que se recomienda es, digamos, no hacer grandes cambios en la dieta, sino mantener siempre una dieta estable, y no hay restricciones de alimentos específicas. ¿Me escuchan? Sí. Me parece que hay un cierto delay. Ahí, un cierto no sé si me delay. están escuchando. Ahí hay un cuadro que muestra que la lactosa forma parte del comprimido de rivaroxaban y apixaban. Entonces, con los nuevos anticoagulantes orales directos, no es que haya un alimento en especial que trae grandes problemas, salvo la lactosa en esos casos de esos comprimidos, que es una contraindicación. El paciente con diagnóstico de intolerancia a la lactosa que reciba rivaroxaban, apixaban, lamentablemente, si es claramente intolerante a la lactosa, uno tiene que buscar otras opciones. Después, en realidad, no es tanto con los alimentos, sino esto que se mencionó, que como el excipiente del dabigatran es un ácido, suele tender a dar dispepsia la cápsula de dabigatran. Y obviamente no se debe partir nunca, etcétera, como ya se explicó. Entonces, se recomienda tratar de siempre ingerirlo con bastante agua y con las comidas, y no con el estómago vacío, por este excipiente ácido que tiene. Y por otro lado, para pacientes con alimentación enteral, que eso tiene que ver con la alimentación también, con alimentos, en realidad es con la forma de administración. El dabigatran no se puede abrir la cápsula y dar por una sonda de alimentación enteral. En cambio, la apixaban y el rivaroxaban se pueden triturar si es necesario y administrar por sonda. Por ejemplo, un paciente oncológico que tiene una sonda y no puede tragar por boca. Sí. Pero concretamente y el dabigatran nunca se debe romper la cápsula. Pero concretamente la alimentación no afecta el efecto de los anticoagulantes. El doctor Infante ponía que en el cambio de
de antagonistas de la vitamina K, bicumarínicos a apixaban, se debe interrumpir el tratamiento e iniciarse el tratamiento con el X cuando el cociente internacional normalizado sea menor a 2. Perfecto, sí. Es lo que yo había explicado, pero acá queda más claro con el aporte del doctor Infante, que claro, es hacer el switch suspendiendo uno y cuando el ring ya esté por debajo de 2 se puede empezar el otro. Perfecto, gracias por explicarlo un poquito mejor. Bien. Bueno. Continuamos. Sí. Bueno. María Ángeles, ¿seguís vos? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Me parece que estás María, muteada. se escucha, me parece que... ¿Me escuchan ahí? Javier, ¿nos escuchás? Javier, ¿nos escuchás? Sí. Yo escucho bien, ¿eh? Sí, Javier tiene un delay. ¿A mí me escuchan? Perfecto. Sí, ahora le mando un mensajito. Ahí está. Ahora sí, te escucho perfecto. Era yo el problema. Ah, ya. Bueno, yo soy María Ángeles Bobillo, soy médica de domicilio y compañera de Ceci y de Nati en la unidad. Vamos a hablar rápidamente de la anticoagulación con enoxaparina, heparina bajo peso en domicilio. Para recordar, la dosis de enoxaparina debe ser de 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas, estamos hablando de anticoagulación, no de profilaxis, o los 10 kilogramos más cercanos a la ampolla disponible, es decir, si tenemos un paciente que tiene un peso entre 70 y 80 kilos, usaremos la ampolla de 80 miligramos. Hola Claudia, te hago un audio un momentito que puedo. Hoy me llamó O si tenemos un paciente entre 60 y 70 kilos, usaremos la ampolla de 60 miligramos. Se puede ajustar la dosis, hacer un uso de una dosis de 1.5 miligramos por kilo de peso cada 24 horas, luego de 7 días o más de haber utilizado enoxaparina cada 12. Asimismo, la dosis de la enoxaparina debe ajustarse al 50%, es decir, en vez de usar 2 dosis diarias, usar una sola dosis diaria, si el filtrado glomerular es menor de 30 mililitros por minuto, y si está disponible, utilizar un dosaje de anti-10 a 4 horas de la aplicación de la dosis para ir monitoreando esta dosis ajustada, digamos, ¿no? Obviamente, ante cualquier sangrado debe consultar a la guardia y derivarse. Aclaramos algo que mucha gente consulta, la enoxaparina tiene cobertura 100% en todos los pacientes de plan de salud, estén o no estén en medicina domiciliaria. Esto es importante porque a veces uno los deja en medicina domiciliaria creyendo que va a tener mayor descuento por la enoxaparina y no es necesario, o sea, el paciente ya por ser afiliado al plan de salud tiene cobertura 100%, y es muy importante antes de indicar la anticoagulación con enoxaparina que estamos seguros de que el entorno es adecuado para la autoaplicación de la enoxaparina, ¿sí? También para ahorrar el recurso de enfermería y utilizarlo de forma adecuada. Bueno, no sé si vos tenés el caso clínico. Ceci. Sí, acá estoy. Le doy play, vos deja de compartir. Ahí está. Espérame que le pongo. Ahí va. Ahí tienen el otro código para que vayan logueándose mientras leemos el caso. Bueno, este también es un paciente que nos llegó a la unidad de interconsulta, es un paciente masculino de 84 años, con antecedente de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, diabetes insulino requiriente, F anticoagulado con acinocumarol, con un CHA2-VASc de 4 y un HbF de 4, y el señor tiene un adenocarcinoma de próstata en cuidados paliativos, tuvo una fractura vertebral patológica, tiene una BDSR en 6, un Pfeiffer de 9 en 10, es decir, tiene una demencia severa, y un PROFUN, que es un score pronóstico que predice mortalidad al año, y cuando es mayor de 11 hablamos de una probabilidad de 60% de mortalidad al año. Bueno, este paciente, si uno le calcula este score, tiene un PROFUN de 3, es decir, es de una alta probabilidad de mortalidad al año. La última internación de este paciente fue por un deterioro del estado general de infección urinaria y se decidió suspender el anticoagulante por fragilidad.
Además, egresó de esa internación con úlceras tánicas. La medicación del paciente tiene IBP, inhibidor de la bomba, hidrocortisona y naproxeno, y la esposa del paciente se comunica con nosotros, refiriéndonos si no es necesario reiniciar la anticoagulación. Las opciones son las siguientes. Bien. Por favor, no... No las manden. Ay, no las manden todavía. No envíen todavía y las vamos a leer, dale. Concluye que por tener una FH-BAS4 hay que reiniciar la anticoagulación. Explica los riesgos de reiniciar la anticoagulación por la progresiva fragilidad del paciente, o decide rotar enoxaparina para evitar la labilidad del rim. Bien. Si quieren empezar a mandar... Ya, esperen. Sí. como quieras vos, Cecilia. Sí, ya lo leímos, así que manden. Bien. Bueno, Parece que quedamos ahí. hay una clara tendencia a la opción número 2. Bien. Sí, bueno. Me parece que... ¿Querés comentar brevemente por qué no, las que no Sí. se eligieron, muy bien que no se eligieron, pero por Sí. qué Sí, no habría que haberlas hablado elegido? un poco previamente, cada caso tiene que ser analizado. En este caso es un paciente comórbido y paliativo, tiene una patología paliativa, y tiene demencia severa, es un paciente con mucha limitación, a BD0 en 6, y si uno evalúa al paciente desde un punto de vista general, tiene que priorizar, en este caso, la fragilidad del paciente por encima de la patología de base por la que está anticoagulado, ¿sí? Si él tiene riesgo de embolia, porque tiene un CHA+BAS de 4, este paciente tiene también alto riesgo de sangrados, y en el caso de él la conducta sería no reanticoagular al paciente. Y obviamente la enoxaparina no sería una opción, no solamente digamos, principalmente para no someterlo tampoco a un pinchazo innecesario, cuando uno concluye que en el caso del paciente el riesgo es mayor el de sangrado que el riesgo de embolia, ¿no? Bien. ¿Querés recompartir? Bien. Bueno, el caso se es disparador para entrar en el tema, y vamos a hablar un poquito de la suspensión de los anticoagulantes. Como dijimos, la decisión de suspender el anticoagulantes en nuestros pacientes que son adultos mayores frágiles debe ser individualizada. Existe poca evidencia relacionada al paciente con demencia severa. Algunas guías que usamos para desprescribir fármacos en general, en este caso el Scron, sugiere la desprescripción de pacientes de anticoagulantes en pacientes con FA cuando tienen un Profund mayor o igual a 11 y un Pfeiffer mayor o igual a 8. La decisión de suspensión siempre es compartida con el paciente y con sus familias, y debe incluir una valoración geriátrica integral, la evaluación de las comorbilidades, la polifarmacia, si el paciente tiene antecedente de enfermedad renal o hepática, si tuvo sangrados, cómo es la adherencia a la medicación, sus posibilidades económicas y la red social. La falta de red social que acompañe y que ayude al adulto mayor con demencia o frágil podría ser una indicación de evaluar la suspensión de anticoagulación, así también como una expectativa de vida menor a 6 meses. Bueno, para explicar un poquito el funcionamiento de la unidad, nosotras tres hacemos el seguimiento del paciente anticoagulado que está
bajo el seguimiento con médico de empresa. ¿Sí? El paciente a nosotros nos llega desde la hospitalización y desde el domicilio, a través de la derivación del coordinador, y además evacuamos las dudas que puedan tener nuestros colegas del hospital, médicos del hospital, que nos mandan la interconsulta también por pacientes. Y la unidad tiene la capacidad de interactuar con hematología y realizar la derivación a sociosanitarios si vemos situaciones de riesgo, además de realizar el control de RIN y la reevaluación de si el paciente debe continuar o no anticoagulado, y eventualmente decide el alta del paciente de la unidad cuando este paciente tiene el alta de medicina domiciliaria, o tiene seguimiento por su hematólogo de cabecera, o termina con un seguimiento por un médico del hospital. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Me fijo en el chat, pero no hay nada. No, no hay nada nuevo en el chat. Bueno, muy bien. Como conclusiones, entonces, los anticoagulantes son medicamentos de alto riesgo en nuestros adultos mayores frágiles. Su manejo requiere de una educación y un seguimiento estrecho por parte del médico domiciliario, y siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio de la anticoagulación en pacientes frágiles en conjunto con el paciente y su entorno. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien. Así que estamos disponibles para cualquier consulta a través del formulario. Tengan en cuenta esto del uso en pacientes con cáncer y trombosis, si son candidatos o no a los nuevos anticoagulantes, y evitar el uso, tanto uso de enoxaparina, la aplicación. Y bueno. No sé, Javier, Bueno, sí. no, muchas gracias. Gracias por una excelente presentación. Siempre les sugerimos, más en temas tan sensibles como la anticoagulación, que pregunten, que averigüen, que nos molesten todo lo necesario. Sí, como comentario final, ya que terminamos con el tema de probable medicación potencialmente inapropiada, que tenemos mucho para trabajar en el hospital, y nosotros somos parte de este sistema. Bueno, por ejemplo, un estudio muy importante que hizo la doctora Natalia Moseluk, acá presente, y una de las responsables de la unidad, que es un estudio muy importante sobre uso de medicación inapropiada en pacientes con expectativa de vida corta. Ese estudio que ella dirigió con el doctor Gallo como tutor de esta maestría que hizo Natalia, mostró que el 13% de estos pacientes que tenían una altísima mortalidad estaban anticoagulados, o sea, eran pacientes que el 75% había fallecido a los 6 meses de seguimiento. Así que esto claramente es un indicio de que hay espacio como para trabajar este tema. Y bueno, por ejemplo, el 20% estaba con ácido acetilsalicílico también, que no es el mismo grado de riesgo que un anticoagulante, pero está claramente demostrado que se asocia a anemia y se asocia a otros problemas, y que se debería usar solamente en prevención secundaria, o sea, en un paciente que ya tuvo un evento, ya tuvo un infarto, etc. Y dudamos que el 20% de estos pacientes todos tengan stent cardíacos, infartos, etc. Puede ser, pero digo, lo que queremos mostrar es que hay un uso en nuestro sistema hospitalario, en nuestro sistema de salud general, no es solo de medicina domiciliaria el problema, obvio, pero que tenemos que ir viendo cómo trabajar entre todos, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y mejorar la utilización de recursos en base al uso racional de medicamentos. Y en los pacientes que realmente los necesiten, por otro lado, sí utilizarlos y no privarles la prevención del anticoagulante sobre la trombosis, pero usarlos lo mejor posible. Bueno, a ver, por mi parte, nada más, volver a felicitar a las colegas de la unidad. No sé si alguien tiene algún comentario más. Yo quería agradecer a Andrea Cian, que es nuestra alumna que nos acompaña desde hace unos meses en la unidad, que nos ayuda a armar los casos clínicos con la plataforma. Gracias a ustedes por dejarme participar. Ahí está, ¿cómo andan? Muy bien, gracias.
Bueno, entonces, si no hay nada más, les agradezco por la participación y les deseo una muy buena tarde. Hasta luego.